Muy bien, estimados alumnos, muy buenos días. Vamos hoy a hacer una clase de geografía que justamente habla sobre algo muy interesante, que es como la geografía en general, ¿no? La relación del hombre con su medio geográfico, ¿no? Vamos hoy a ponernos justamente en contacto con la naturaleza, con todo lo que nos regala, pero claro está con el rigor que siempre la ciencia nos ofrece. Entonces vamos a empezar un poquito. Primero, ¿qué son estas escuelas? En realidad son líneas de pensamiento, ¿no? Son formas de hacer ciencia, ¿no? Corrientes que van a estudiar o van a centrarse en determinados aspectos del medio natural en la cual se desenvuelve el hombre, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algún grupo, ¿no? De repente de geógrafos que van a centrarse de repente, ¿no? En el aspecto más natural, otros de repente se van a centrar quizás en el aspecto más económico, ¿no? Actividades económicas hechas evidentemente por el hombre. De repente otros harán geografías desde el aspecto más poblacional, etcétera, en realidad. Entonces, esas corrientes justamente constituyen lo que son las escuelas geográficas. Formas, líneas o miradas de ciertos aspectos del mundo, de la naturaleza, de la geografía, para ser así estudiadas. Así que vamos un poco a ver cuáles son estas escuelas que vamos hoy justamente a ver. Vamos a ver tres de ellas. En realidad dos, y una que pues contiene un grupo también de teorías también o escuelas geográficas mucho más modernas. Vamos a estudiar un poco primero la escuela alemana, conocida también como el determinismo geográfico, luego la escuela francesa, también considerada como posibilismo geográfico, y otras escuelas que les comento, ¿no? Son unas cuantas que son un poco más actuales y también dicen cosas interesantes sobre la forma de hacer geografía o la forma de estudiar el mundo. Ya, vamos entonces a empezar con la primera escuela, que es llamada la escuela alemana, conocida como el determinismo geográfico. Esta escuela, ¿qué nos dice? Bueno, primero que aparece en el siglo XIX, ¿verdad? Uno de sus defensores es el geógrafo alemán Federico Raxel, y va a decir lo siguiente: lo más importante es la naturaleza, ¿no? Es el medio geográfico. Tanto así que la naturaleza va a determinar el desarrollo y la vida del hombre, ¿verdad? Efectivamente, así lo dice, ¿no? Todo lo que el hombre haga, actividades económicas, vida, siempre va a ir de acuerdo a las condiciones de su medio, del ambiente en el cual vive. Por ejemplo, miren en este caso, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos aprovechar, ¿no? Bajo esta mirada, ¿no? Quizás estos campos, ¿no? Estas llanuras, ¿verdad? Para poder dedicar a la crianza de animales, ¿no? De repente caballos, vacas, qué sé yo. Entonces, el hombre va a buscar adaptarse, ¿no? Y aprovechar de mejor forma la naturaleza. Pero recuerden siempre, este es el punto clave, es la naturaleza la que determina e influye en el desarrollo del hombre, ¿no? Esto no es nuevo, ya recuerden que los griegos ya lo habían afirmado anteriormente, ya, ¿no? En el pasado. Y, por ejemplo, otro ejemplo clave es el tema del clima, ¿no? Uno se adecua al clima, por ejemplo, para la agricultura, para sembrar un tipo de producto, ¿no? Ponte, imagínense el tema de la selva, ¿no? En la selva, ¿qué tipo de productos se pueden sembrar? Quizás esos productos que son climas calurosos no tengan el mismo resultado si los sembramos en lugares fríos. Entonces, hay que adaptarnos siempre a la naturaleza. La naturaleza manda. Y, por ejemplo, acá hay algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, imagínense, ¿cómo podríamos aprovechar estos recursos que encontramos acá, este medio geográfico? Siempre y cuando, claro, respetándolo, ¿no? Por ejemplo, podríamos quizás ver, ¿se acuerdan el tema del agua mineral, ¿no? Que es muy conocido, el agua San Luis, el agua cielo, ¿no? Que justamente aprovechan estos ¿no? glaciares, estos ríos que se van a formar para aprovechar sus aguas. O miren acá de repente, ¿no? Podemos aprovechar los ríos, como en este caso, ¿no? Para hacer turismo, ¿no? De repente para transportar pasajeros, para que conozcan un poco la maravilla de la selva, o de repente dedicarnos a la pesca, siempre adaptándonos a ese entorno. O miren acá, ¿no? Esta es una zona desértica, donde encontramos, por ejemplo, un tipo de minería llamada minería de tajo abierto, donde se puede ver, ¿no? Cómo se van a sacar estos minerales, ¿verdad? Cómo van a ser acumulados para luego ser transportados. O miren acá en la selva, ¿no? Aprovechando quizás las lluvias que son abundantes en la zona, podemos aprovechar para cultivos, como pasa actualmente, ¿no? El café, por ejemplo, en la selva, el té, ¿no? La hoja de coca también, que es muy conocida. Entonces, podemos aprovechar siempre respetando y adecuándonos a lo que el ambiente nos brinda y nos da. Y también tenemos otra corriente, ¿no? Que pertenece a la escuela francesa llamada el posibilismo geográfico. ¿Quién la defendió? También el geógrafo francés llamado Paul Vidal de Lablache. ¿El que va a decir? Va a decir lo contrario a lo que dijo Raxel en el determinismo geográfico. Vidal de Lablache va a decir que es el hombre el que puede transformar la naturaleza
para poder aprovechar mejor sus recursos. Es el hombre que puede transformar el medio para su conveniencia, ¿no? Y para pues vivir mejor. Entonces, eso es lo que va a proponer el señor Vidal de la Blache. Miren el ejemplo acá, ¿no? Cómo el hombre ha transformado, ¿no?, esta zona, antes, ¿no?, que era seguramente pura naturaleza, y ha hecho ciudades, ha construido ciudades y las ha adaptado a su medio de vida para vivir mejor, para vivir cómodamente. O miren acá, ¿no?, donde antes había de repente, ¿no?, también una especie de desierto, eh, una sabana, ¿verdad? El hombre ha aprovechado para poder hacer carreteras, ¿verdad? Para que la gente pueda transportarse con facilidad. Entonces, en esta teoría, repito, es el hombre el que transforma la naturaleza. El desarrollo depende de él, de su accionar, de su actividad. Miren el ejemplo acá, ¿no? Acá se ha creado una represa, justamente para contener el agua, ¿no? De repente para aprovecharla para llevarla a poblaciones quizás. O miren acá, ¿no?, cómo se ha aprovechado la costa, esta franja, ¿no?, para también construir ciudades, ¿verdad? Se ha transformado pues este medio, ¿no?, de forma bastante notoria, ¿no? O miren este caso que es bien interesante. Esto que es acá es Las Vegas, ¿no? Las Vegas antes era un desierto, ¿verdad? Evidentemente deshabitado. Y miren ahora lo que se ha convertido, ¿no? Hoy le llaman la ciudad del placer a Las Vegas. Se cuenta que Las Vegas, como les decía, era un desierto, ¿no? Primero se construyó una base militar y después se invitó, ¿no?, a personas a poblar esta zona. Y hoy se ha convertido pues en este emporio, ¿no? Donde, como todos, imagino, ven en televisión, pues, ¿no? Acá se realizan muchas actividades económicas de tipo de juegos, ¿verdad? Tragamonedas. Hay también mucho teatro, muchos musicales. Incluso también tiene atractivos como bodas, ¿no?, o matrimonios y divorcios que duran horas nada más, ¿no?, para los turistas. Entonces vemos cómo el hombre ha transformado, ¿no?, el medio y ha construido pues ciudades o elementos o condiciones para vivir mejor. Bien, y también, chicos, hay otras también gran cantidad de tipos de escuelas, ¿no? Ya estas, por ejemplo, son del siglo XX, ¿no?, que tienen otros planteamientos interesantes, ¿no? Por ejemplo, la escuela de la geografía sistémica dice: estudia o busca estudiar la Tierra como un todo, como un geosistema, ¿no?, donde intervienen muchos elementos, ¿no? Intervienen el clima, ¿no?, intervienen los vientos, intervienen, ¿no?, los seres vivos, animales, plantas, ¿no? Todo como un geosistema donde todo interviene. Eso es la geografía sistémica. Otra escuela es la nueva geografía, que dice: vamos a estudiar la geografía, pero de forma mucho más científica, ¿no?, haciendo pruebas estadísticas, ¿no?, un poco aplicando con más rigor el método científico, ¿no?, la nueva geografía. Luego también está la geografía humana, que estudia, básicamente busca entender al hombre en relación con su medio geográfico. También es un tipo de geografía bien interesante. O la geografía idealista, ¿no?, que nos dice que el mundo y la naturaleza la podemos observar gracias a nuestras percepciones, ¿no?, nuestros ojos, a nuestra forma de interpretar la realidad. Entonces es la mente del hombre, su percepción, la que lo permite ponerse en contacto con la naturaleza. Vemos una preeminencia, ¿no?, del pensamiento humano sobre, ¿no?, el entorno. Luego está la geografía del bienestar, que también algo parecido, ¿no?, busca todo medirlo desde el hombre, ¿no?, para buscar su bienestar del hombre, ¿no? Incluso puede transformar, siempre y cuando pues, se llegue a ese objetivo que es el bienestar, crear condiciones para que el hombre y las poblaciones puedan vivir mejor. Y la geografía radical, ¿no?, muy influida por el marxismo, va a estudiar también la geografía, pero también resaltando más el aspecto social, ¿no?, cómo afecta, ¿no?, estos cambios ambientales a las sociedades, ¿no? Por ejemplo, el tema de la contaminación, el tema de las enfermedades. También estudia el tema de la pobreza, ¿no?, los modos de producción, qué tipo de producción se realiza, en manos de quién está también, o cómo afecta a las sociedades más, de repente más vulnerables, sectores más pobres, y la marginación, ¿no? Si estos grupos sociales tienen acceso, ¿no?, pues a todos los medios de producción, ¿no?, que le brinda la naturaleza, ¿no?, o cómo son aprovechados, o si son repartidos justamente, ¿no? Bien, chicos, entonces ese ha sido un poco el tema de hoy día. Ojalá que me hayan entendido con claridad, un poco viendo este aspecto de la ciencia geográfica, que es también muy interesante, ¿no? Y finalizamos pues la clase con un pequeño cuestionario con algunas preguntas, ¿no?, para pensar, ¿verdad? Y también pues para poder investigar un poquito. Bien, entonces eso sería todo conmigo, alumnos. Desarrollen los trabajos y ya nos vemos pues en una próxima oportunidad.